¿Son una de esas personas? ¿Nos sentimos ustedes o yo hoy ansiosos, preocupados, inquietos? Tomar el corazón, nada es demasiado difícil para el Señor. La historia de Sara, la historia de María y nuestras historias, todas testifican que Dios puede hacer milagros. Y cuando ustedes y yo miramos a la cruz, podemos ver que Dios ya ha provisto para nuestras necesidades más profundas a través de su Hijo, Jesucristo. Es un recordatorio, no demoren cuando Dios habla. Imaginen que están desplazándose por su feed de redes sociales y lo primero que ves es un titular que dice: mujer de 70 años da a luz a gemelos. Así que hacen clic pensando que será un ciberanzuelo. Pero en realidad, esto sucedió de verdad. Una mamá de 70 años en Uganda y sus bebés milagrosos. Ahora bien, dar a luz a los 70 años es realmente increíble. Y hoy veremos que Sara va un paso más allá al dar a luz a Isaac cuando tenía 90 años. En los capítulos que estudiaremos hoy, vamos a ver una y otra vez cómo Dios sigue apareciendo de maneras inesperadas. Y hoy nos centraremos en 3 historias. Primero, la risa de Sara. Segundo, la tragedia de Lot. Y luego, la provisión de Dios. Así que primero, la risa de Sara. Imaginen la escena. Abraham está afuera de la tienda. Está atendiendo a unos invitados que han pasado por allí. Una mujer de 89 años, Sara, está dentro de la tienda, escuchando a escondidas lo que dicen. Uno de los visitantes dice que el próximo año Sara tendrá un hijo en sus brazos. Está tan asombrada que casi se le cae el cuenco de pan. Leemos: Sara se rió para sí misma mientras pensaba: después de estar desgastada y siendo mi señor ya viejo, ¿tendré ahora este placer? Ahora, no podemos saber la respuesta con certeza, pero me pregunto, ¿qué tipo de risa fue esa? Saben, hay diferentes tipos de risas. Está, por ejemplo, una risita. Está una carcajada suave, está el típico jaja, ni de broma, y luego está una risa amarga. Y me pregunto si la risa de Sara fue más bien una risa de decepción, como dudo que esto alguna vez me pase a mí. Durante décadas, Sara ha deseado tener un hijo y nunca ha recibido esa bendición prometida. Así que no sabemos qué tipo de risa fue, pero sí sabemos que el Señor la escuchó. Leemos: el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿de verdad tendré un hijo ahora que soy vieja? Volveré a verte en el plazo fijado el año que viene, y Sara tendrá un hijo. Esta parte me parece graciosa. Leemos: Sara tuvo miedo, así que mintió y dijo: yo no me reí. Es algo así como esto. El Señor dice: ¿por qué te reíste? Y Sara dice: yo no me reí. Sí, sí lo hiciste, no lo hice. Sí lo hiciste, sí. Es un pequeño tira y afloja. Pero creo que en lo que realmente queremos enfocarnos es que en medio de la conversación, el Señor dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Reflexiona sobre esa afirmación por un momento. Ustedes están atravesando una dificultad en este momento. Su futuro parece incierto. Quizás están enfrentando un problema de salud, un gasto inesperado. No estás seguro de cómo vas a pagar las cuentas. Ánimo. Nada es demasiado difícil para el Señor. Ahora, una palabra rápida sobre la palabra Señor. Verán, aquí está en mayúsculas. Así que hay 2 palabras hebreas diferentes. Está la palabra Adonai, que se traduce como Señor, con mayúscula S-N-O-R. Y luego está I-H-V-H, que a menudo se pronuncia Yahvé o Jehová. Y esa palabra se traduce como Señor, todo en mayúsculas. Así que en este pasaje que acabamos de ver, pueden notar que ambas son referencias a Jehová, Señor en mayúsculas. Y la palabra Señor o Jehová en mayúsculas aparece más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento. Una y otra vez vemos al Señor en acción. El Señor hace un pacto con Abraham. El Señor habla con Moisés en el Sinaí y ese es Jesucristo. El Cristo viviente dice: Jesucristo fue el gran Jehová del Antiguo Testamento. Así que cuando leemos «hay algo demasiado difícil para el Señor», estamos hablando de Jesucristo mismo. Quien habló con Abraham nació luego en Belén, hizo milagros, resucitó muertos y nada le es imposible. Avancemos en el tiempo. 1 año. Ahora vemos a Sara, meciendo al pequeño Isaac y se ríe con alegría. Esta vez ríe de felicidad. Incluso nombra a su bebé Isaac porque significa él ríe. Sara dice: Dios me ha traído la risa
y todo aquel que escuche esto se reirá conmigo. La historia de Sara nos invita a pensar y orar por milagros en nuestras propias vidas. Después de todo, si una persona de 90 años puede planificar un baby shower, ¿qué está dispuesto a hacer Dios por ustedes y por mí? Recuerden lo que dijo el presidente Russell M. Nelson enseñó: busquen y esperen milagros. El Señor les bendecirá con milagros si creen en Él, sin dudar nada. Hagan el trabajo espiritual para buscar milagros. Oren y pídanle a Dios que les ayude a ejercer ese tipo de fe. Pocas cosas acelerarán más su impulso espiritual que darse cuenta de que el Señor les está ayudando a mover una montaña en sus vidas. Me encanta cómo lo expresa la traducción Message de Romanos 4:18. Leemos: cuando todo era desesperanza, Abraham y Sara creyeron de todos modos, decidiendo vivir, no basándose en lo que veían que no podían hacer, sino en lo que Dios dijo que haría. Ahora bien, esa es una frase poderosa y quiero reflexionar sobre ella por un momento. ¿Cómo serían sus vidas si vivieran no sobre la base de lo que creen que no pueden hacer, sino sobre la base de lo que Dios ha dicho que hará? Pienso en mi propia vida. Es reconocer que incluso cuando ocurren cosas raras, o cosas confusas, o cosas inesperadas, reconocer que hay una razón para todo eso, y que Dios está cuidando de ustedes, y quizá no puedan ver el final todavía, pero al menos pueden ver esa pequeña luz al final del túnel, y con suerte podrán seguir el túnel de Dios para llegar a ese punto. Gracias. De repente he hecho la conexión de que tiene mucho que ver con la forma en que estoy criando y sigo criando a mis hijos adultos. Algunos han abandonado la iglesia y están tomando decisiones que dan miedo ver. Y pienso, no puedo, ¿qué hago? No puedo arreglar esto, ¿qué debo hacer? Y entonces llego a la conclusión. No se trata de lo que yo pueda o no pueda hacer. Se trata de lo que el Señor puede hacer y que depende de Él. Él los busca incansablemente y eso me da un gran consuelo. Gracias. Sí, es como que tenemos que mantener la mirada no en lo que parece que ocurrirá, sino en el poder de lo que Dios puede hacer. Exactamente. El libro de Hebreos resume la historia de Sara de manera hermosa. Leemos que por la fe incluso Sara, que ya había pasado la edad de tener hijos, pudo concebir, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Quizás Sara no creyó de manera perfecta, pero creyó en aquel que es perfectamente fiel. Y siglos después, un ángel no se apareció a una esposa anciana, sino a una joven adolescente. El ángel dijo: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y María comprensiblemente pregunta: ¿cómo será esto si soy virgen? De alguna manera su pregunta es un eco de la risa de Sara. Porque si era imposible que Sara tuviera un hijo con un esposo anciano, ¿cuánto más imposible sería para María tener un hijo sin esposo? Y al igual que a Sara, a María se le dice: porque nada es imposible con Dios. La historia de Sara, la historia de María y nuestras historias todas testifican que Dios puede hacer milagros. Pero también sabemos que el hecho de que ocurran milagros no significa que todo siempre salga perfectamente. Sí, hubo un bebé milagroso, pero no todas las promesas que Dios le dio a Abraham y a Sara se cumplieron en su vida. En el libro de Hebreos leemos: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió, aunque no sabía a dónde iba. Abraham y Sara seguían viviendo por fe cuando murieron. Fíjense en esta siguiente frase: no recibieron las cosas prometidas. Abraham nunca recibe la tierra prometida en su vida. Solo las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros. Y extranjeros en la tierra, esa frase realmente me conmueve. Eran extranjeros y forasteros en la tierra. La tierra no es nuestro hogar. Esta vida no es el final. Es un recordatorio de que a veces ocurre un milagro, como que una mujer de 90 años dé a luz a Isaac. Pero a veces esperamos en el Señor, confiando en sus promesas. Ahora, mientras Abraham continuaba su conversación con esos 3 extraños fuera de la tienda, el tema cambia a Sodoma y Gomorra. El Señor revela su intención de juzgar estas ciudades, y en una de las escenas más conmovedoras de las Escrituras, Abraham dice:
¿Destruirás al justo junto con el malvado? Y si recuerdan, empiezan a tener una conversación en la que negocian. Abraham dice, bueno, ¿y si solo quedan 50 personas justas? ¿Y si solo hay 45, 40? Negocian hasta llegar a 10. Pero tristemente, el Señor ni siquiera podrá encontrar 10 personas justas en Sodoma y Gomorra. Y eso nos lleva de la risa de Sara a la tragedia de Lot. A la tragedia de Lot. Ahora, quiero resaltar en esta sección 2 advertencias de Lot y una de su esposa. Primero, como contexto, Lot es el sobrino de Abraham. Así que todos han viajado juntos a la tierra de Canaán. Con el tiempo, sus rebaños crecieron, causando disputas entre los pastores de Abraham y Lot. Abraham dijo, no haya pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Separémonos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, todos hemos estado en situaciones como esta antes, ¿verdad? Solo queda un pedazo de pizza. Y les diré algo, si solo queda un pedazo de pizza, voy a sacar el transportador para asegurarme de que me toque mi parte justa. Pero Abraham es tan generoso. Él tiene esta mentalidad de abundancia. En este caso, hay una parte de la tierra que es mucho más favorable. De hecho, una parte de la tierra es mejor que la otra. Y Abraham podría haber dicho, mira, yo soy el mayor, yo me lo voy a quedar. Pero no, él dice, tú elige. Así que Lot toma la mejor parte en las llanuras del Jordán y leemos que Lot plantó su tienda cerca de Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malvados y pecadores ante el Señor, en gran manera. Así que no es solo como decir, esa es una parte peligrosa de la ciudad. Estas personas son pecadores, en extremo. Ahora, en este punto, Lot no está viviendo en Sodoma, pero su tienda está orientada hacia ella. Pasa un tiempo y luego leemos que Lot habitó en Sodoma. Y un par de capítulos después, Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Así que Lot comienza en la tierra prometida, se va acercando a Sodoma, empieza a mirar hacia Sodoma, y muy pronto ya está viviendo allí. Hay conexiones interesantes entre esto y la investigación psicológica moderna. En un estudio pionero, un psicólogo descubrió que las personas desarrollan una preferencia por las cosas que miran repetidamente. Por eso los anunciantes muestran la misma imagen una y otra vez. O una melodía publicitaria que al principio suena molesta, pero al poco tiempo no puedes sacártela de la cabeza. Empezamos a amar lo que vemos y escuchamos repetidamente. Por eso no puedo sacarme de la cabeza la frase, mi pequeño refresco. Es como que simplemente está ahí, Mark Zuckerberg también lo sabe. Las redes sociales rastrean en qué se detienen. Mientras se desplazan, si se detienen un segundo, los algoritmos lo notan. De repente, aquello que miraron un momento aparecerá más seguido y terminarán deseándolo. Considera quizás una parábola moderna. Y sucedió que había un misionero retornado llamado Logan. Logan fue el misionero más admirado de su misión y ya quería conquistar el mundo. No era perfecto, no tendía su cama a diario, ni llamaba a su mamá tanto como ella quería. Pero era un hombre realmente bueno. Justo después de la primera ronda de exámenes parciales, conoció a unos chicos de otra parte de la ciudad. Él podía notar que ellos iban en una dirección diferente a la suya, así que cuando lo invitaron a una fiesta, no fue. Pero veía sus historias de Instagram. El siguiente fin de semana pasó en coche por la casa solo para ver qué estaba pasando. El fin de semana siguiente entró a la fiesta. Y para los exámenes finales, Logan no solo asistía a las fiestas, sino que las organizaba. Un día alguien le preguntó, «Oye, Logan, ¿todavía eres religioso?» Y Logan se quedó en silencio un poco más de lo que habría esperado. Verán, cuanto más ven el pecado, aunque sea desde lejos, aunque solo tengan curiosidad o estén bromeando, más empieza a parecerles normal e incluso deseable. No tienen que querer estar en Sodoma. Solo tienen que mirar en esa dirección el tiempo suficiente. Y Jesús sabía todo esto mucho antes que Mark Zuckerberg o los algoritmos. Él dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si sus ojos están sanos, todo su cuerpo estará lleno de luz. Aquello que miran moldea en lo que se convierten. Ahora contrasten la experiencia de Lot con la experiencia del pueblo del rey Benjamín. Leemos que el pueblo del rey Benjamín armó sus tiendas, y todos tenían sus tiendas orientadas hacia el templo.
El pueblo del rey Benjamín está mirando hacia el templo y pronto hacen convenios y son llamados los hijos de Cristo. Así que el principio de la exposición repetida puede funcionar a nuestro favor o en nuestra contra. Primera advertencia: cuidado con lo que ven. Aplica al porno, pero también a muchas otras cosas que nos distraen de Dios. El camino hacia el pecado comienza simplemente con mirar y quedarse. Y eso nos lleva a nuestra segunda advertencia: no se demoren. Cuando Dios habla, en el capítulo 19, Sodoma es tan perversa que Dios decide destruirla. Sin 10 justos, Dios envía ángeles a avisar a Lot. Al verlos, Lot los hospeda y les da de comer. Esa noche, los vecinos rodean la casa y piden que Lot entregue a sus invitados para abusarlos. Si leyeron esto, quizás se pregunten qué pasa, sobre todo tras la huida de Lot y sus hijas. Este es un lugar donde el libro de ayuda para el estudio de las escrituras de la iglesia resulta realmente valioso. Dice que la traducción de José Smith de Génesis 19 califica de malvadas las acciones de sus hijas. Ambas sabían que estaba mal, así que decidieron emborrachar a su padre para que no se diera cuenta de nada. Muchos se preguntan por qué este relato está en el Antiguo Testamento. Como otras en Génesis, explica Orígenes. Sus hijos fueron ancestros de moabitas y amonitas. Estas naciones más tarde interactuarían con Israel, a veces en conflicto. Este relato de origen es desfavorable para estos pueblos, lo que podría haber alimentado la tensión entre ellos y los israelitas. Así que cuando la gente intenta entrar a la casa de Lot por la fuerza, los ángeles hacen que la ceguera caiga sobre los atacantes de Lot. Luego leemos: al amanecer, los ángeles apremiaron a Lot. Toma a tu esposa y a tus hijas para no perecer con la ciudad. Como él dudaba, los hombres los tomaron de la mano y los sacaron a salvo de la ciudad. Contrasta la indecisión de Lot con la respuesta de Abraham cuando los ángeles lo visitaron en el capítulo anterior. Leemos que Abraham corrió a recibirlos. Abraham se apresuró a entrar en la tienda. Abraham corrió hacia el rebaño para preparar un becerro. Abraham siempre se apresura mientras que Lot se demora. Es un recordatorio: no te demores cuando Dios habla. Ahora, volvamos a la esposa de Lot. ¿Sabían que el Salvador se refiere directamente a ella? Es uno de los pasajes más cortos del Nuevo Testamento y es inquietante. Jesús advirtió a sus discípulos y dijo: recuerden a la esposa de Lot. ¿Qué quiere decir con eso? Recuerdan que un ángel le dijo a Lot y a su familia: huyan por sus vidas, no miren atrás y no se detengan en ninguna parte de la llanura. Huyan a las montañas o serán arrasados. La familia de Lot obedeció. Corrieron por sus vidas y llegaron a un pueblo cercano. Fue entonces cuando la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. A veces las ilustraciones nos muestran algo diferente. Imaginaba a la esposa de Lot cerca de la ciudad cuando se dio la vuelta, pero la escritura dice que ya estaba a salvo en otra ciudad al mirar hacia Sodoma. ¿Qué significa esta historia? ¿Y por qué es tan importante que el propio Salvador nos la recuerde? El presidente Jeffrey R. Holland enseñó que, al parecer, lo que estaba mal con la esposa de Lot no era solo que mirara hacia atrás. En su corazón, ella quería regresar. Así que no es solo que miró hacia atrás con anhelo. En resumen, su apego al pasado superó su confianza en el futuro. Dios le ofrecía la salvación adelante, pero ella seguía atrapada en el mundo que dejaba atrás. Su historia ilustra un principio poderoso. No podemos avanzar cuando estamos mirando hacia atrás. Pero antes de juzgar a la esposa de Lot, ¿no hacemos lo mismo? A veces idealizamos el pasado, aun si no íbamos por buen camino, o nos atrapa el remordimiento pensando: si hubiera actuado distinto, todo sería mejor. Sé que eso es algo con lo que yo lucho, pero recuerden lo que enseñó el apóstol Pablo. Él dijo: me concentro en esto, olvidar el pasado y mirar hacia lo que está por venir. En su discurso, el Elder Holland estaba especialmente preocupado por las personas que dejan que sus pecados pasados las detengan. Él dijo: cuando el arrepentimiento es sincero, cuando se está haciendo un esfuerzo honesto por progresar,
somos culpables de un pecado mayor. Si seguimos recordando, rememorando y recriminando a alguien por sus errores pasados, y ese alguien podríamos ser nosotros mismos, podemos ser muy duros con nosotros mismos, muchas veces mucho más que con los demás. Ahora, continuó, como los antinefileitas del Libro de Mormón, entierren sus armas de guerra y déjenlas enterradas. Perdonen y hagan aquello que es más difícil que perdonar. Olviden. Y cuando vuelva a sus mentes, olvídenlo de nuevo. Puedes recordar solo lo suficiente para evitar repetir el error, pero luego descarta lo destructivo y sigue descartándolo, hasta que la belleza de la expiación de Cristo les haya revelado su brillante futuro y el brillante futuro de su familia, sus amigos y sus vecinos. A Dios no le importa tanto de dónde vienen como le importa dónde están, y con su ayuda, a dónde están dispuestos a ir. Eso es lo que la esposa de Lot no entendió. En su discurso, el Elder Holland da otra poderosa aplicación de este principio. Describe su juventud con Pat. Estudiantes en BYU, agobiados por los gastos y estudios, pensaron en rendirse. El presidente Holland dijo, como la mujer de Lot, dije, volvamos a casa en St. George. El futuro no nos depara nada. Entonces Pat me agarró por las solapas y me dijo, no vamos a regresar, no nos vamos a casa. El futuro nos lo tiene todo reservado. La fe de la hermana Holland mantuvo al Elder Holland en el buen camino. Y años después, cuando el presidente Holland era presidente de BYU, dijo que a menudo miraba por su ventana y veía gente en la misma encrucijada en la que él había estado, y se preguntaba por aquellos que se sentían ansiosos en sus vidas. ¿Son ustedes una de esas personas? Ustedes o yo hoy nos sentimos ansiosos, preocupados, angustiados. El presidente Holland dijo, a todos ellos de cualquier generación les digo, recuerden a la esposa de Lot. La fe es para el futuro. La fe se construye sobre el pasado, pero nunca desea quedarse allí. La fe confía en que Dios tiene grandes cosas reservadas para cada uno de nosotros, y que Cristo realmente es el sumo sacerdote de las cosas buenas por venir. Ustedes y yo estamos invitados a dejar nuestros sodomas, sean los que sean en nuestras vidas, ya sea nuestro pecado o nuestras preocupaciones, y a no mirar atrás. Miramos hacia adelante, hacia Jesucristo. Y eso nos lleva a nuestra tercera historia, la provisión de Dios. Esta historia a veces se conoce como el sacrificio de Isaac o la prueba de Abraham, pero yo quiero llamarla la provisión de Dios. Y en un momento explicaré por qué. En Génesis capítulo 22, Dios le presenta a Abraham una petición impensable. Le dice, toma a tu hijo, tu único hijo a quien amas, Isaac, y sacrifícalo como ofrenda quemada. Como cabría esperar con lo que sabes sobre Abraham, Abraham no se demora. Muy temprano a la mañana siguiente, se levanta y ensilla su burro. Lleva a 2 sirvientes y a Isaac con él en un viaje de 3 días al monte Moría. Cuando llegan, Abraham les dice a sus sirvientes, vamos a adorar y luego volveremos a ustedes. ¿Qué creen que quiso decir Abraham con la palabra nosotros? Hasta donde él sabe, va a llevar a Isaac de regreso a la montaña y no van a bajar los dos juntos. ¿Creen que al decir nosotros, Abraham solo intentaba disipar sospechas? ¿O creen que tenía la esperanza secreta de que, de alguna manera, Dios iba a realizar un milagro? Mientras Abraham e Isaac subían la colina, Isaac se dio cuenta de que faltaba algo. Dijo, Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Pueden imaginarse a Abraham? Se le cierra la garganta, su pulso se acelera. Él dice, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Creen que Abraham realmente lo creía? Me pregunto si, mientras subía la colina, Abraham se repetía a sí mismo, Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Me encanta cómo el pastor Timothy Keller enmarca la vida de Abraham. Allá en Génesis 12, Dios le dijo, te enviaré a una tierra prometida. Abraham dijo, ¿a dónde? Dios dice, te lo diré después. Pasaron los años. Dios dice, tendrás un hijo. Abraham dice, ¿cómo? Dios dice, te lo diré después. Y ahora Dios dice, sacrifica a tu hijo. Abraham pregunta por qué. Dios dice, te lo diré después. La fe de Abraham es increíble.
Cuando llegan a la cima, Abraham construye un altar y luego se vuelve hacia Isaac. Leemos que ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Ahora, no sabemos exactamente cuántos años tenía Isaac en ese momento. En realidad, parece probable que Isaac fuera un adolescente o un joven adulto, y Abraham es un hombre muy anciano. Así que, casi con certeza, en una lucha, Isaac podría haberlo dominado. Pero Isaac se somete humildemente. Abraham levanta el cuchillo y en el último momento un ángel lo detiene. Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. En ese mismo momento, Abraham miró y allí, en la maleza, vio un carnero atrapado por los cuernos. Abraham toma el carnero y lo ofrece en el altar en lugar de su hijo. Me imagino a Abraham e Isaac abrazándose, derramando lágrimas de alegría. Quizás al leer esto pensemos, ¡qué locura! Abraham debió decirle a Dios, no sacrificaré a mi hijo. Y definitivamente soy comprensivo con este enfoque. Ciertamente hay aspectos de esta historia que son muy inquietantes, pero al mismo tiempo, Dios nunca tuvo la intención de que Abraham sacrificara a Isaac. Esto estaba pintando un cuadro profético, mirando hacia otro padre, otro hijo amado y otro sacrificio. Hablemos de tipología. En clase mencionaré pasajes y cómo prefiguran a Cristo o resuenan en el Salvador. A esto lo llamamos tipología. Primero está la prefiguración tipológica, donde Dios realmente lo intencionó. Los profetas lo predijeron y la gente, ya sea en su propio tiempo o retrospectivamente, reconoce que esto se aplica a Jesucristo. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua. Luego tenemos lo que podríamos llamar paralelos ilustrativos. Quizás no hubo una intención divina o profética obvia, pero aún así hay conexiones. Por ejemplo, veremos muchas conexiones entre José en Egipto y Jesucristo. Luego también tenemos lo que podríamos llamar tipología falsa, donde realmente no hay ninguna conexión real entre el evento y Jesucristo. Por ejemplo, Saúl va a buscar una burra perdida durante 3 días. Eso probablemente no sea una prefiguración de Cristo estando en la tumba durante 3 días, ¿verdad? Algunas cosas simplemente toman 3 días, pero en el caso de Abraham ofreciendo a Isaac, es una prefiguración tipológica clara. De hecho, el profeta Jacob del libro de Mormón enseñó que Abraham ofreció a su hijo Isaac, lo cual es una semejanza de Dios y su hijo unigénito. Así que en la experiencia de Abraham e Isaac, Dios está pintando un cuadro profético del acto supremo de amor que más tarde tendría lugar en el Calvario. Piensen en los paralelismos. En ambos casos, el de Isaac y el de Jesucristo, hay un nacimiento milagroso. En ambos casos, un padre ofrece a su amado hijo único. A Abraham, el Señor le dijo, toma a tu hijo, tu único hijo. Juan escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito. Otro paralelismo está en el cargar la leña. Isaac cargó la leña colina arriba. Jesús cargó su cruz hasta el Gólgota. Con Isaac hubo un sustituto. Se encontró un carnero para ser ofrecido en lugar de Isaac. Pero en el caso de Jesús, Él es el sustituto. Un sustituto por cada uno de nosotros. En ambos casos, vemos hijos obedientes que se sometieron a la voluntad del Padre. Y ambos eventos ocurrieron en lugares similares. Noten que Dios le dijo a Abraham que fuera a la región de Moriah. Más tarde vemos que Salomón construye su templo en Jerusalén, en el monte Moriah. Así que según la tradición judía, el lugar donde Salomón construye su templo es el mismo lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac. Y así, a menos de 1 milla del lugar donde Abraham casi sacrificó a Isaac, Jesucristo será crucificado. En ambos casos vemos que el Padre no retuvo a su hijo. El ángel le dijo a Abraham, no has retenido a tu hijo. Y Pablo escribió, Dios no escatimó a su propio hijo. Consideremos un paralelo más, y a veces podríamos pasarlo por alto. Un paralelo entre la madre de Isaac y la madre de Jesús. Joan Seeley dice que el silencio de Sara en la historia del sacrificio de Isaac es una figura de María. Ella es la madre del hijo que va a ser ofrecido, y está en silencio, igual que María en la cruz. Tenemos que pensar en nuestras madres de las Escrituras, el papel que desempeñaron,
lo que hicieron y cuán importantes fueron, incluso si no escuchamos su voz. Estos paralelos son hermosos. ¿Y recuerdan cómo llamó a Abraham a la montaña? En la versión King James dice que Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh. Ahora, seré honesto, cuando leí eso antes fue como, no tengo idea de lo que significa. La nueva versión internacional lo aclara al proporcionar la traducción del hebreo. Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. ¿Recuerdan lo que dijo Abraham mientras subían la colina? Dios mismo proveerá el cordero. En cierto modo, esta es una historia sobre la obediencia de Abraham, pero más profundamente trata sobre la provisión de Dios. Después de todo, Abraham no llamó al monte. Yo lo haré porque soy increíble. Soy yo llamo. Dios proveerá. Así que aquí hay una lección clave. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para confiar en que Dios proveerá. Cuando Abraham levantó la vista, vio el carnero enredado en el matorral que Dios había provisto. Cuando Jesús miró desde la cruz y dijo, consumado es, Dios ya había provisto. Y cuando ustedes y yo miramos a la cruz, podemos ver que Dios ya ha provisto para nuestras necesidades más profundas a través de su Hijo, Jesucristo. Me encanta esta reflexión de Timothy Keller. Piensen en lo que esto significa para ustedes. Él dijo, si Abraham hubiera estado al pie del Calvario en el momento en que Jesús murió, ¿sabes lo que habría hecho? Él habría tomado las palabras que Dios le dijo y las habría invertido. Habría mirado al Padre y habría dicho, ahora lo sé. Ahora sé que me amas porque no retuviste a tu Hijo, tu único Hijo, a quien amas, de mí. ¿Cómo saben que Dios les ama y les valora tanto que realmente pueden descansar en su amor y ser libre? ¿Cómo pueden saber que Él les ama de esa manera? No diciendo, solo voy a confiar en Él. Por el Espíritu. Tienen que ver eso. Abraham e Isaac subiendo la montaña era una imagen del precio que el Padre pagó en el Calvario. Tiene que conmoverles y tiene que cambiarles. Tienen que, desde lo más profundo de sus corazones, por el poder del Espíritu, decir, ahora lo sé. Ahora sé que me amas porque diste a tu Hijo. No me negaste a tu único Hijo. Dios verdaderamente ha provisto para nosotros a través de su Hijo unigénito.